Muy buenos días a todos los que nos están acompañando la mañana de hoy al webinar Seguridad de Medidas Eléctricas. Por favor, me confirman para empezar si me pueden escuchar bien, si pueden ver bien la presentación. Vamos a estar comenzando dentro de pocos minutos para esperar que se conecten más personas. Muchas gracias a los compañeros que me confirmaron que se escucha bien y se puede ver la presentación. Dentro de un par de minutos vamos a estar comenzando con el webinar. Bueno, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy con 25 personas, 26, está sumando ya 27 personas que tenemos conectadas. El día de hoy vamos a hablar sobre seguridad en las mediciones eléctricas. Mi nombre es Paul Ávila, soy ingeniero eléctrico y actual gerente regional de la marca Fluke y Amproof para la región. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cualquier consulta que tengan en un futuro, asesoría, si necesitan que hagamos una visita y una demostración de nuestros equipos en sus lugares de trabajo, con todo gusto, por favor, pónganse en contacto conmigo y los vamos a estar visitando o llamando a la brevedad. Al final del webinar les voy a dejar mi contacto para que lo apunten. Siéntanse libres de hacer preguntas durante todo el webinar. Por favor, indíquenme si no escuchan algo de lo que aquí se vea, por ejemplo, mi voz o videos, porque este webinar consta de alrededor de 6-7 videos que nos da Fluke sobre seguridad en las mediciones específicos para que todos estemos al tanto de ejemplos prácticos y ejemplos de algunos problemas que se pueden dar relacionados a la seguridad de las mediciones. Okay. A continuación vamos a ver el primer video. Por favor, durante el video, el que guste me puede indicar si se ve bien y si se escucha bien. Solo hay video, no hay audio. ¿No se escucha el audio del video? No. Ok, vamos a ver. Cuando hay problemas eléctricos, acudimos a arreglarlos rápidamente. Y como todos sabemos, ¿Se escucha tratar de ahora? hacer las cosas demasiado rápido puede llevar a cometer errores. Los sistemas de alimentación de alta tensión de hoy pueden darle un golpe mortal a cualquier persona que no tome las precauciones de seguridad necesarias. Para todos los que integramos Fluke Corporation, su seguridad es muy importante. Desde hace más de 60 años, usted confía en los excelentes instrumentos de pruebas eléctricas que le brindamos. Herramientas que cumplen o superan todas las normas estándar de seguridad. Es una confianza que nos tomamos muy en serio. Es por eso que creamos este programa para ayudarlo a trabajar con seguridad. Protegerse mientras realiza mediciones eléctricas no es magia.
Los resultados de seguridad surgen de esta combinación fundamental: una planificación detallada, prácticas laborales seguras y usando las herramientas más apropiadas para cada trabajo. Le recomendamos que preste mucha atención a este programa. Lo que aprenda podrá salvarle la vida. Ok, como lo dice el primero de los videos, por favor, les recomiendo que pongan atención porque esta es una charla básica sobre seguridad en las mediciones, pero a veces lo básico resulta más bien avanzado, pues muchas personas no conocen sobre estos cuidados que hay que tener y terminan cometiendo imprudencias a la hora de realizar mediciones. Tomar en cuenta que estamos trabajando con electricidad, por lo tanto es un peligro oculto y no se puede ver en la mayoría de los casos. Vamos a ver entonces la agenda para la presentación del día de hoy. Primero vamos a hablar sobre lo que es la descarga de arco eléctrico y sus consecuencias. Posteriormente vamos a hablar sobre los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Entonces vamos a ver la importancia del uso del equipo de protección personal que va intrínseco dentro de esto. De una vez les comento que al final del webinar les vamos a estar enviando videos y material complementario como lo es la presentación para que lo tengan en sus computadoras y lo puedan acceder en cualquier momento. En estos videos, por ejemplo, se habla sobre el equipo de protección personal que cada persona tiene que tener dependiendo del lugar donde vaya a realizar sus mediciones. Pero la charla del día de hoy no va a adentrarse en el tema de equipo de protección personal. Seguridad en herramientas de prueba portátiles. Estamos hablando de los equipos de medición, como lo son todos los Fluke. Vamos a hablar sobre la normativa NFPA 70E, que es la norma de seguridad eléctrica. Consejos para inspección del equipo de medición. Esto es importante porque muchas veces se cuenta con el equipo y se trabaja todos los días con él o se tiene durante muchos años, pero ¿cuántas veces se revisa que el equipo esté operando bien antes de realizar las mediciones? Ok, vamos a ver cuáles son consejos para una inspección correcta de este equipo antes de emplearlo en nuestros tableros o equipos con electricidad. Les voy a dar una lista de estándares de seguridad ANSI, CSA, IEC, todos relacionados a la seguridad en las mediciones eléctricas en diferentes ámbitos para que si el día de mañana ustedes quieren adentrarse, crear programas de mantenimiento o de seguridad en sus empresas, puedan leerlos o buscarlos y empezar a emplearlos. Categorías de las mediciones, que es de los puntos más importantes de esta charla, porque vamos a ver que dependiendo del lugar donde se haga la medición, el equipo debe de contar con debe de estar especificado a una categoría de seguridad. ¿Qué significa que un equipo esté listado o un equipo esté diseñado para? ¿Qué es lo más importante? Con algunos consejos. Ok, entonces, primero vamos a empezar con las descargas de arco. Veamos este video, por favor. Dios. Analicemos mejor por qué los transitorios son tan peligrosos. En este ejemplo, un técnico de mantenimiento está realizando una medición de tensión de fase a fase en un circuito de alimentación de motor de 480 voltios. Este es un entorno de Cat3. Supongamos que hubiera un gran transitorio de tensión causado por una conmutación de cargas, o que un rayo en las inmediaciones fuera lo suficientemente fuerte para generar un arco. Las corrientes de cortocircuito pueden ser de hasta miles de amperios y pueden circular durante varios microsegundos.
En estos niveles de corriente, las puntas de los cables de prueba se recalientan y las puntas de prueba manuales comienzan a quemarse, lo que produce un arco entre el punto de contacto y la punta de prueba. El técnico ve un arco eléctrico azul brillante y al mismo tiempo se sobresalta por el estampido del arco que explota dentro del medidor. Se forma un solo arco grande, que crea una trayectoria de baja impedancia entre una fase eléctrica y la otra. Cuando se unen dos arcos, causan una falla de fase a fase o de fase a tierra. El resultado es una explosión por arco, que puede provocar una bola de fuego de plasma alimentada por la tensión del sistema eléctrico. Cuando esto sucede, las temperaturas pueden alcanzar alrededor de 6.000 grados Celsius o 10.000 grados Fahrenheit. Según fuentes del sector de la industria, se calcula que en Estados Unidos se producen entre 5 y 10 accidentes por arco eléctrico por día. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informa que en un reciente año, 1.000 trabajadores eléctricos sufrieron descargas y quemaduras, algunas de ellas mortales. Se calcula que el 50% de estas lesiones se deben a arcos eléctricos. Este porcentaje se podría reducir dramáticamente si los técnicos siguieran la combinación de una planificación cuidadosa, prácticas laborales seguras y herramientas adecuadas para el trabajo. Este es un arco eléctrico real. Estos fusibles estaban diseñados para interrumpir 10.000 amperios de corriente de falla, pero se usaron intencionalmente en un circuito de 50.000 amperios. Se produjo un cortocircuito directo en el lado de carga de los fusibles. Ok, con la introducción que acabamos de ver sobre los arcos eléctricos, vamos a tratar en la medida de lo posible de hacer este webinar lo más didáctico posible con ustedes. Entonces, yo voy a tratar de hacer preguntas y los que puedan me contestan por medio del chat o me pueden hacer preguntas también. Entonces, según lo que acabamos de ver, ¿qué es una descarga de arco? Ok, ya casi vamos a ver cómo se crea, pero una descarga de arco es, a grandes rasgos, un cortocircuito que se produce a través de aire ionizado de muy corta duración. ¿Cómo se ioniza el aire? Se ioniza en el momento en que un equipo se carga con una tensión muy alta de manera momentánea y existe un punto al cual puede haber conducción de la electricidad por medio del aire. El aire, que es un elemento aislante, pierde por esa excitación tan alta de tensión, pierde su componente de elemento aislante y se convierte más bien en un conductor. Por eso es que el aire se tiende a ionizar y toda esta energía o este gran voltaje que hay en las terminales cargadas va a trasladarse con altas corrientes al otro componente metálico. Entonces, esta descarga, como lo vimos ahora, se va a dar cuando se rompe este aislamiento del aire entre dos conductores eléctricos. Por ejemplo, las puntas de prueba que tienen su parte de conducción eléctrica, su parte metálica, cuando estas no pueden soportar el voltaje aplicado, se va a producir entonces un arco. ¿Por qué? Porque el aislamiento ya no soporta esta cantidad de voltaje. Entonces empezamos a ver la importancia de que las puntas, por ejemplo, que es parte del equipo de medición, cuente con algo, un soporte adicional para poder soportar grandes tensiones. Un arco puede ser originado de manera espontánea o accidental, ¿ok? Espontánea, ya vamos a ver por qué, y de manera accidental, ya casi vamos a introducir por qué estos dos conceptos. Y como vimos en el video, la generación de un arco puede llegar a producir mucha radiación térmica, una luz muy brillante e intensa. Entonces, ¿qué da origen a una descarga de arco? Según lo que acabamos de ver. Una herramienta o pinza que hace un corto entre dos fases o fase a tierra.
como lo vimos en el video y lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. Este caso se da, por ejemplo, ya lo vamos a ver. Un mal uso de las herramientas de medición. ¿Por qué un mal uso? Adelante tenemos un par de videos, pero por ejemplo, cuando se ponen las terminales a medir corriente, pero las puntas en las entradas de corriente, pero la perilla en la medición de tensión. Un mal uso de las herramientas de medición puede generar una descarga de arco. Deterioro de los aislantes de los conductores. Entonces, las puntas tienen su elemento aislante. El deterioro puede producir arcos, el deterioro de las acometidas o de los circuitos de nuestras residencias, comercios o industrias. Los circuitos de distribución que tengan mucho tiempo de estar instalados y los materiales aislantes hayan perdido sus capacidades, pueden llegar a producir arcos, errores de cableado, fallas en equipos eléctricos, acumulación de suciedad y corrosión. Por ejemplo, en invierno, en las líneas de transmisión, las protecciones se llenan de mucha suciedad y corrosión, provocando conmutación de cargas y esto a su vez provocando transitorios o picos altos de voltaje flotando y propagándose en la línea de tensión transitoria. Un ejemplo típico son 8 kilovolts en línea de 480 volts en AC. Entonces, según esto que acabamos de ver, cómo se genera un arco y qué es un arco. Ya sabemos cómo se genera y qué es un arco, pero ¿qué daños causa una descarga de arco? Estas descargas, al tener tanto calor y producir temperaturas tan altas, van a ocasionar daños a equipos, claramente, donde se dé esta descarga de arco, van a producir daños a personas, en muchos casos, en la mayoría de casos, quemaduras a los usuarios que estén cerca de los equipos. En algunos pueden ser fatales. Por lo general, cuando ocurre una descarga de arco, se daña el equipo de un 90% de las veces. Ahora, la intensa radiación ultravioleta que se ve en la descarga de arco, como lo vimos en el video, puede llegar a provocar en las personas o en el usuario que esté llevando a cabo la medición ceguera temporal o permanente. Entonces, solo para que se den una idea de los riesgos de las descargas de arco, en Estados Unidos hay un estimado en la industria de que se producen al día de 5 a 10 incidentes por descarga de arco. Es algo muy común y todos estos transitorios de voltaje van a existir, como lo vimos, de manera accidental o como lo vimos aquí, de manera accidental o espontánea. Entonces, ¿qué puede causar un transitorio? Como lo vimos, un pico de voltaje o un transitorio que va a generar después el arco eléctrico. ¿Qué puede generar un pico? Ok, estos picos se generan cuando una carga grande, ya sean motores, condensadores, equipos de conversión de energía, se desconecta de manera instantánea. Vean la imagen en azul, cómo se ve la forma de onda y cómo se ve un transitorio que por lo general es menor a un ciclo. Es un transitorio rápido, muy rápido, pero vean que puede llegar hasta 8000 voltios. De los 120 nominales, 240, 480 que tengamos, puede generarse hasta 8000 voltios de manera espontánea. Transientes de alto voltaje, como lo es apagar motores grandes u otras cargas inductivas, que equipos se dañen y no lo tengamos contemplado, descomposturas del equipo, cambios de circuitos o cargas del proveedor de energía,
muchas veces entonces los transitorios pueden venir por afuera de nuestras instalaciones. He ahí la importancia de tener equipos que nos ayuden a delimitar el daño provocado por estos, como lo son transitorios, controladores de variadores de velocidad y lo que son descargas atmosféricas. Estas de las más comunes. Entonces, los rayos, esta es el caso, digamos, de manera accidental. Cuando estamos llevando a cabo una medición, nosotros contemplamos de que la mayoría de los equipos estén operando en el mejor de los escenarios, que estemos en un escenario seguro, que no tengamos una industria cercana o cargas que puedan estar, grandes cargas que puedan estar entrando o saliendo. Podríamos estar pues en un entorno, digámoslo, seguro para llevar a cabo las mediciones. Sin embargo, en cualquier momento de la medición puede llegar a caer un rayo sobre alguna de las líneas de distribución y esta descarga atmosférica va a producir tensiones muy altas de manera instantánea que pueden llegar a afectar nuestro equipo de medición o el equipo al cual le estamos llevando a cabo la medición. Entonces, aquí vamos a ejemplificar un caso típico de cómo se podría generar un arco eléctrico producto de una descarga atmosférica. Lo primero es que la caída de un rayo en la línea de distribución va a generar un transitorio. Este transitorio, en el momento en que tenemos las puntas tocando el equipo energizado, va a entrar directamente a nuestro multímetro o a nuestro equipo de medición. Y al entrar al equipo de medición, como lo vemos en la imagen, por lo general va a generar un fuerte ruido. Luego se va a generar, producto de esta gran tensión que entró momentánea, una alta corriente que fluye por el circuito cerrado entre el multímetro, las puntas y el equipo energizado. Es en este momento en el que aparece un arco. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un usuario escucha ese fuerte ruido en su equipo de medición? Por lo general, y yo diría que en la mayoría de los casos, va a tender a alejar las puntas por el susto que se lleva a cabo al momento de realizar la medición. Y al alejar las puntas, como lo vemos en la imagen 3, se van a generar pequeños arcos entre las puntas y el equipo energizado. ¿Por qué? Porque el aislamiento del aire ya se perdió, porque hay un circuito cerrado de la corriente y el aislamiento del aire se perdió, con lo cual se está creando, aunque se estén alejando las puntas, se está creando este circuito aquí. Ahora, dependiendo de la cantidad de metal expuesta que tengan las puntas, podría llegar a producirse otro arco, no solo entre cada punta y el equipo energizado, sino entre ambas puntas, provocando entonces, o uniendo los arcos, provocando una alta energía y un cortocircuito entre dos fases o fase neutro, fase tierra, dependiendo de donde se esté llevando a cabo la medición, y con esto provocando una amenaza contra la vida del usuario. ¿Okay? Ahora bien, vamos a hablar sobre los efectos de la corriente en el cuerpo humano. Entonces les hago esta pregunta. ¿Los daños que causa la corriente eléctrica son siempre iguales? ¿Creen ustedes que los daños que causa cualquier corriente en cualquier circuito van a ser siempre los mismos? Ok, por ahí tengo respuestas, ya me dicen que no. Ok, la respuesta correcta es no. No siempre son iguales. Vamos a ver por qué no siempre son iguales. Existen diferentes factores que influyen en la electrocución. Entre esos
los principales son la intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo humano. Entonces, sí, dependiendo de la intensidad de la corriente, el efecto en la electrocución va a ser mayor. Entre mayor corriente es peor el daño. De número 2 tenemos la duración del contacto del cuerpo humano con el equipo energizado. Estos dos son los principales, pero vean que tenemos otros factores. Por ejemplo, la impedancia del cuerpo humano. No es lo mismo hacer una medición en un entorno seco, con aire acondicionado, con una humedad controlada, que hacerla en una zona costera donde la humedad es muy alta, la temperatura es muy alta. Por lo general las personas van a estar sudando, la impedancia del cuerpo humano va a variar y el cuerpo se va a volver más o menos conductivo. Y por eso también va a afectar la tensión aplicada, dependiendo del lugar donde se lleve a cabo. No es lo mismo, y yo creo que algunos de ustedes ya han tenido un chasco, por así decirlo, con una medición de la electricidad, y ya más de alguno de ustedes se tuvo que haber electrocutado al tocar un circuito 120, 240 o algún circuito electrónico y han sentido ese cosquilleo. Entonces saben muy bien que no es lo mismo la electrocución a bajas tensiones que a altas tensiones. La frecuencia de la corriente alterna. Entonces, no sé si alguno de casualidad ha ido a que le hagan un masaje descontracturante. Ahora las personas que hacen los masajes descontracturantes de espalda tienen unos equipos tipo ventosa que se le colocan en ciertas partes de la espalda para provocar una excitación en el músculo. Si alguna vez tienen la oportunidad de fijarse cómo funcionan estos equipos, van a ver que funcionan a frecuencias altas. Entonces pueden estar metiendo mucho voltaje, inclusive mucha corriente, pero a frecuencias altas. Cuando pasa esto, la corriente no es dañina para el cuerpo, simplemente va a provocar un cosquilleo. ¿Por qué? Porque se está trabajando a frecuencias altas, pero a frecuencias bajas, 60, 50 Hz, la corriente es muy dañina para el cuerpo humano. Y el recorrido de la corriente a través del cuerpo. Entonces, como ejemplo, como recomendación de técnicos de muchos años de experiencia, se da de que se ponga una mano en el bolsillo antes de realizar las mediciones. Obviamente hay que usar el sentido común. Esto es una recomendación de la práctica, se puede hacer, pero si en algunas mediciones necesitamos utilizar las dos manos, no tiene sentido usar esta recomendación. Además, tomar en cuenta de que el peor escenario sería de la mano izquierda al pie derecho, porque la electricidad estaría recorriendo nuestro corazón. En algunos casos, la electricidad puede entrar por un dedo y salir por un brazo, o de brazo a brazo. Dependiendo del recorrido de la corriente, la electrocución va a ser peor. Ok. Entonces, podemos hablar de rangos de los efectos que puede causar la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que puede pasar en un caso típico de 120 volts sobre una persona, un masculino de 80 kilogramos. Entonces, lo típico o lo que puede pasar es que de un contacto en corriente alterna baja frecuencia de 1 a 3 miliamperios, un contacto donde exista de 1 a 3 miliamperios, se va a provocar un efecto conocido como percepción. Simplemente el paso de la corriente va a producir un cosquilleo. No sé si han visto esas máquinas donde las personas se agarran de las manos y le meten un poquito de corriente y se produce un cosquilleo entre las personas, o los lapicitos, famosos lápices que hacen de bromas. Eso es lo que produce un cosquilleo. Esto no va a provocar nada que pueda llegar a afectar a largo plazo a las personas. Pero vean que solo subir de 3 a 10 miliamperios, una milésima de un amperio, se produce el efecto conocido como electrización, en el que el paso de la corriente ya va a provocar reflejos
que es cuando tocas la corriente y sientes como que inmediatamente hay que quitar el brazo porque se va a mover de manera accidental. A partir de los 10 miliamperios se produce un efecto conocido como tetanización. Este efecto va a producir un agarramiento o contracciones. Entonces aquí lo peligroso que es probar si un cable o algún circuito tiene electricidad tocándolo con nuestras manos. Esto obviamente no es correcto, no es lo que se debe hacer, se hacía en el pasado. Ahorita existen detectores de tensión tipo lápiz que vende Fluke para diferentes tensiones, donde podemos simplemente acercarlo y ver si se enciende para saber si hay o no hay tensión. Pero vean que con solo 10 miliamperios, que es muy poco, podríamos llegar a producir una contracción con nuestra mano y quedarnos prácticamente fijados al equipo energizado. Y es aquí donde ya empiezan los problemas. A partir de 25 miliamperios se va a empezar a producir un paro respiratorio. La corriente atraviesa el cerebro y de 25 a 30 ya empieza lo que es la asfixia, cuando atraviesa el tórax. De 60 a 75 y superiores, la corriente puede llegar a atravesar el corazón. Entonces, vean lo importante de la cantidad de corriente que pueda circular sobre el cuerpo humano. Ahora, entonces, ¿en qué momento podemos decir que se produce la muerte? ¿Con cuánta cantidad de corriente creen ustedes que se produce una fatalidad en las personas? La respuesta es para una exposición de 5 segundos o mayor, ya va a tener lugar una fibrilación ventricular de 75 a 250 miliamperios. O sea, llegando hasta una cuarta parte de un amperio por más de 5 segundos, se va a producir la fibrilación ventricular que provoca descoordinación de los músculos del corazón, resultando en fatalidades. Entonces vean que ya metimos el segundo factor más importante, que es no solo la intensidad de la corriente, que ya vimos que la intensidad de 75 a 250 provoca la muerte, sino también el tiempo. Entonces veamos ahora el caso anterior. Para que se den una idea, es lo mismo, 100 miliamperios, 100 durante 3 segundos es tan peligroso como 900 miliamperios, casi un amperio, pero durante 0.3 segundos. Vean la diferencia. Entonces, podemos estar tocando pocos miliamperios durante más tiempo o muchos durante muy poco tiempo, que va a provocar efectos similares en el cuerpo humano. Ok, ahora vamos a ver un video. Me gustaría, por favor, que le presten mucha atención al mal uso de las herramientas de medición. Mal uso de las herramientas de medición, para que no cometan después alguna de estas imprudencias en sus trabajos. Mi nombre es Ed Mantei. Soy electricista profesional desde hace más de 35 años y trabajo en el este de Washington. Me dedico principalmente a tareas eléctricas comerciales e industriales. Hace casi 2 años y medio tuve una experiencia personal con un arco eléctrico. Escuché un zumbido y después una gran explosión. Creo que llegué a cerrar los ojos y alejar la cabeza. Me arrojó al piso de espaldas. Lo siguiente que recuerdo es que estaba parado en un rincón y no veía nada. Mi camisa estaba en llamas, pero no me di cuenta en ese momento porque no veía. Siempre me acusaron de ser demasiado prudente, cuidadoso en extremo. Es difícil prepararse para algo que no se ve. Asegúrese de tomar las precauciones de seguridad necesarias. Yo creo que la conclusión es que ninguna precaución es suficiente. Los transitorios no son la única fuente de riesgo de los arcos eléctricos. De hecho, uno de los malos usos más comunes de los multímetros manuales
puede causar una serie similar de fenómenos. Si el usuario deja los cables en los terminales de entrada de corriente y luego conecta accidentalmente los cables del medidor a la fuente de tensión, ¿qué creen ustedes que pasa en este caso? Dejar los cables en los terminales de corriente y ponerlo a medir tensión. ¿A alguno le ha pasado esto? Un corto, me dicen por ahí. Chispitas. Cortocircuito. ¿Por qué? Ok, vamos a ver. genera un cortocircuito a través del medidor. Por eso los terminales de corriente deben protegerse con fusibles. Estos fusibles pueden ser lo único que haya entre el usuario y un posible desastre. Si el medidor se protege correctamente con fusibles, lo más grave que podría suceder es que se dañe un fusible, lo que significa un pequeño precio a pagar. Nunca se debe reemplazar un fusible dañado por uno incorrecto. Utilice solamente fusibles de alta tensión, recomendados por el fabricante. El sistema de medición de Fluke, que incluye el circuito interno del medidor, los fusibles y los cables de prueba, cambia según el instrumento y funciona en forma coordinada para interrumpir corrientes de falla que superen los 10.000 amperios. El peligro se puede acrecentar si se usan cables de prueba y otros accesorios viejos. Los cables de prueba se pueden desgastar o salir de las tomas del medidor. Si la punta de prueba está conectada a 480 voltios y los cables de prueba desgastados o de menor valor nominal entran en contacto con otro conductor, puede producirse una falla. Lo mismo puede suceder si un cable de prueba descubierto se sale del medidor y toca un conductor. Incorpore a su rutina el hábito de inspeccionar el medidor y los cables de prueba antes de usarlos. Consulte las pautas que se indican al final de este video para saber qué debe observar. Recuerde que los cables de prueba están diseñados para distintos entornos de prueba. Lo que resulta adecuado para una placa de circuito impreso en un entorno de CAT1 puede no ser adecuado para circuitos de 480 o 660 voltios. En un entorno de alta tensión de CAT3 o CAT4, compruebe que los cables de prueba tengan una cantidad mínima de metal expuesto. Por favor, recuerden esto que acaban de decir en el video. Para un entorno CAT3 o CAT4, comprueben de que los cables de prueba tengan una mínima cantidad de metal expuesto. Ya casi vamos a entrar en las CAT, en las categorías, para ver por qué en una categoría 3 o en una categoría 4 es conveniente o realmente tienen que tener la mínima cantidad de metal expuesto para que las puntas de prueba cumplan también con la CAT. No solo el medidor, sino las puntas cumplan con las categorías de seguridad. Esto ayudará a evitar que se produzca un cortocircuito entre dos fases si suelta los cables por accidente. Ok. Entonces, la respuesta al por qué es peligroso utilizar o poner los cables de prueba en los terminales de corriente y poner el medidor en la medición de tensión es porque al momento de poner los cables de prueba en los terminales de corriente, a lo interno del equipo se va a generar una resistencia muy baja para que la corriente pueda fluir en serie por el medidor y pueda ser medida. Pero cuando se mide una tensión alta, pues se va a excitar una corriente también grande que podría provocar que el fusible se dispare. He ahí la importancia de que los equipos de medición cuenten con fusibles para la protección del usuario que lleva a cabo las mediciones. Entonces, siguiendo con los ejemplos de mal uso de herramientas de medición, vamos a hablar de otros errores comunes. Por ejemplo, este es el ejemplo que acabamos de ver. Conectar el multímetro a una fuente de tensión con la perilla colocada, ahora al revés, con la perilla colocada en medición de corriente. Ahora lo mismo, ok, no importa. El modo o función de medir corriente en un multímetro es casi un cortocircuito, impedancia muy baja. Intentar medir resistencia o continuidad con un circuito energizado. Ojo, esto no se puede. Si se va a medir resistencia o continuidad,
tenemos que desenergizar el circuito donde se va a llevar a cabo la medición. Tenemos que hacerlo porque si no, lo que vamos es atender a dañar nuestro equipo de medición y poner en peligro nuestras vidas. Algunos multímetros no soportan este voltaje aplicado completo en la función de resistencia. Ok, entonces, ¿cómo no ahorrar tiempo? Vean la imagen, vean lo que pudo haber pasado ahí. Ok. En este caso, con lo poco que se puede ver en la imagen, sin tener descripción, puede ver que pasó probablemente una explosión en el equipo a lo interno. Por eso se ve las quemaduras, ¿verdad? A lo interno del equipo. Vean, por ejemplo, la carcasa del equipo. Parece que soportó. No hay partes quemadas, más que lo que es obvio, ¿verdad? Por dentro del equipo. ¿Qué más podemos ver en la imagen? Los cables. Los cables de prueba se ven prácticamente completos, como si no les hubiera pasado mucho daño. ¿Qué fue lo que pasó en este caso específico? El fusible original se reemplazó por un fusible automotriz. Paso número 1, vimos anteriormente en el video que cuando los fusibles se deterioren, tenemos que acudir donde un distribuidor autorizado y comprar un fusible hecho para el multímetro, no reemplazarlo por ningún otro fusible que no esté hecho para el equipo. Vemos entonces la robustez mecánica del equipo ayudó a contener la explosión y salvó en este caso al operador de daños graves. Entonces la importancia de que un equipo cuente con una robustez mecánica, con una carcasa que vaya a soportar estos incidentes. A las puntas no les pasó casi nada. Entonces, como moraleja, siempre es mejor dejar el circuito abierto sin el fusible que reemplazarlo por uno incorrecto. ¿Ok? Ejemplo número 2. Seguridad en las herramientas de prueba portátiles. En este otro caso, vemos lo que pasó fue, ok, se ve completo el medidor, no le pasó prácticamente nada, pero vean cómo se ven las puntas, completamente quemadas. En este caso, el multímetro, se utilizó un multímetro equivocado para usar en un circuito de potencia. ¿Por qué? Se hizo una medición de 480 volts con un multímetro que tenía fusibles de 250 volts. ¿Qué pasó en este caso? Pues el fusible no se abrió a tiempo. Las puntas que se utilizaron en este caso eran de mala calidad, unas puntas baratas. Entonces, paso número 2, seleccionemos puntas correctas que vayan acorde a las categorías de seguridad de nuestro medidor. Nada hacemos con tener un medidor o una herramienta de medición muy robusta que soporte grandes tensiones si tenemos en nuestras manos unas puntas que no soporten esos incidentes. ¿Por qué? Porque nosotros como usuarios que estamos tocando las puntas nos estamos viendo afectados a cualquier incidente que pueda suceder. Como en este caso, las puntas se fundieron por completo. Vean que el usuario que las tenía no tenía guantes, porque aquí se pueden ver en las imágenes las huellas dactilares que quedaron grabadas en las puntas. En este caso específico, lo que sucedió fue que no se abrió y que las puntas se quemaron de manera inmediata y el electricista sufrió quemaduras severas en su mano y en sus brazos. Ok, entonces como hemos visto en estos videos anteriores y que por lo general Fluke en todo el video sobre seguridad en las mediciones nos va a dar estos tres elementos tan importantes o una combinación fundamental que es planificación detallada. El objetivo de la planificación detallada siempre va a ser evitar a toda costa contactos accidentales con circuitos que contengan tensión. En la mayoría de los casos se va a recomendar trabajar en circuitos desenergizados, pero como es obvio, nosotros como ingenieros, como técnicos,
como profesionales en electricidad vamos a trabajar en muchos escenarios donde es necesario hacer mediciones en circuitos con electricidad para comprobar que las mediciones o que los equipos estén trabajando de manera adecuada. Herramientas apropiadas. Entonces, usted como usuario, como jefe de planta, como encargado de hacer las compras y de proteger a su equipo de medición, trate de procurarse obtener multímetros de puntas de prueba con doble aislamiento, con conectores de entrada embutidos y puntas de prueba con conectores de entrada cubiertos que tengan una mínima cantidad de metal expuesta y que cumpla con las categorías de seguridad, que tengan superficies no deslizantes y que los materiales, tanto del multímetro como de los accesorios, sean de buena calidad, durables, no conductivos y tengan respaldo de una fábrica seria y con garantías que le permitan a usted como usuario estar seguro. Obviamente, tener prácticas laborales seguras, tener un programa de mantenimiento con el cual usted sepa cuáles son las prácticas laborales seguras y cuál es el equipo, por ejemplo, de protección personal que tiene que usar para llevar a cabo cada una de las mediciones en estas prácticas. Ok. A continuación vamos a ver quién define los estándares de seguridad, los famosos estándares de seguridad por los cuales hemos estado dando esta charla. Algunos de los estándares por los cuales estamos basados son, por ejemplo, OSHA, si lo han escuchado, Occupational Safety and Health Administration, el código 29 de regulaciones federales de 1910 en la subparte S. La NFPA es otro de los organismos que define estándares de seguridad, como por ejemplo la NFPA 70E, que es la norma de seguridad eléctrica para lugares de trabajo. Ahorita vamos a hablar un poco más a detalle sobre esta porque es muy importante. IEEE, con la normativa IEEE 1584, que es una guía para el cálculo de peligro de descargas de arco. Vean que las descargas de arco es un tema bastante extenso y que se debe de conocer a fondo, sobre todo para seleccionar equipos de protección para las personas que van a llevar a cabo las mediciones. El ANSI en la S82.02, que son requisitos de seguridad de equipo eléctrico para uso en medición, control y laboratorio. Y la IS 61010, igual que la ANSI y Asociación Canadiense de Estándares. Ok, dice, tengo una pregunta por aquí. Wilfredo Robinson, buenos días. ¿Qué diferencia a los fusibles especiales para estos medidores de los fusibles convencionales? Ok, los fusibles de Fluke, bueno, los fusibles que utilizan los equipos de Fluke son fusibles para altas tensiones, son fusibles que cuentan en su composición, tienen a lo interno un tipo de arena que protege al fusible para que no se vaya a crear una explosión muy pues dañina para el equipo y para el usuario. Son fusibles especiales para trabajos con altas tensiones. Importante destacar que los equipos de medición trabajan a menos de 1000 volts, pero ya casi vamos a ver las categorías de seguridad que nos definen dónde es un entorno seguro para operar y qué equipo puede operar ahí. A ver si tengo alguna otra pregunta por aquí. Ok, nos dice Dante Trejos, todas las marcas usan fusibles de protección. No tengo una respuesta en general porque no sé cómo trabajan los multímetros de la competencia. Sí, por experiencia propia como usuario, como estudiante que fui en algún momento, que en algún momento no tenía los recursos, que es lo más típico para adquirir un equipo
pues, profesional o un equipo tan seguro como un Fluke, he adquirido equipos de bajo costo y me he dado cuenta de que no tienen los fusibles. Entonces estos equipos vienen a ser como una fuente de incendios. De eso es de mi experiencia personal. De marcas baratas, sí, no sé, tal vez algún otro fabricante serio, sí, para mí debería de contar con los fusibles. La mayoría de fabricantes serios dedican entre el 15 al 20% solamente en elementos de seguridad. Fluke dedica más del 25% solo a elementos de seguridad con respecto a la composición del equipo de medición. Juan Cerda, ¿poseen componentes químicos que contrarresten el arco eléctrico? ¿A qué te referís con eso, Juan? El arco, no hay forma de evitarlo. Siempre va a estar ahí. La única forma es tratar de protegerse contra el arco, que sería, por ejemplo, con el equipo de protección personal adecuado, trajes de protección, careta de seguridad, anteojos, zapatos aislantes, tapetes aislantes, guantes. Es la protección que podemos nosotros tener, pero el arco, pues siempre va a llegar a existir. Lo que podemos hacer es tratar de evitarlo, como lo hemos mencionado anteriormente, colocando la mínima cantidad de metal expuesta. Ok, dice bueno, no sé cómo se dice el nombre, Histon H. Equipos de protección recomendados para uso de cámaras termográficas, registradores y pinzas amperimétricas en tensión 480. Ok, por ejemplo, las cámaras termográficas tienen una ventaja muy buena, que es que usted puede realizar mediciones a distancia. Esto le va a asegurar al usuario un riesgo muchísimo menor que estar cerca del equipo o todavía peor en contacto con el equipo. Esa es de las grandes ventajas de tener una cámara termográfica. Entonces, con esto podríamos empezar a implementar prácticas laborales seguras, que sería realizar mediciones a diferentes distancias, con las cuales nos vayamos a asegurar que el usuario no va a tener peligro de estar dentro del área de influencia de un arco eléctrico. Esto dependiendo de la tensión aplicada del circuito o del lugar donde estemos llevando a cabo la medición. Con respecto a registradores y pinzas, aquí la parte, digamos, donde podemos hablar sobre la protección de los equipos es lo que vamos a ver ya casi con respecto a las categorías de seguridad. Esto es lo que nos define dónde podemos usar estos registradores o estas pinzas amperimétricas de manera segura. Ok, aquí nos dice don Roberto Santos un ejemplo que a él le ha pasado en la práctica. Dice, en ocasiones he puesto por error el voltímetro en modo de continuidad y he medido tensión erróneamente. Con un equipo Fluke da como, nos dice, un equipo Fluke da como alarma un bip intermitente. Gracias a Dios no me pasó nada, no hubo accidente. Ok, eso fue una suerte que él tuvo en la medición. Pero sí, de hecho, con un equipo Fluke nunca le va a llegar a pasar nada. En un caso de estos, lo más que llega a pasar es o que el fusible se dispare o el equipo le va a decir la condición de circuito. Lo que le va a dar es esta intermitencia por medio de un bip y le dice peligro. La medición que está llevando a cabo está energizada, por ejemplo, en continuidad y en muchos de los casos no lo deja que la haga.
Sí, don Juan Cerda dice, las pinzas ampermétricas modernas tienen la opción de conectarse vía Wi-Fi. En realidad, don Juan, por ejemplo, en las pinzas de Fluke, lo que son pinzas, multímetros, ahorita estamos, bueno, ya viene hace años la nueva opción de Fluke Connect. Esto es que se pueden conectar con teléfonos por medio de la aplicación Fluke Connect de manera inalámbrica por medio de Bluetooth, y con esto ustedes podrían, por ejemplo, conectar los equipos en un circuito desenergizado y alejarse, energizar y ver los resultados desde el celular, sin tener que hacer la medición o el contacto directo, porque pueden ver los resultados con los equipos que tengan Fluke Connect desde el celular. Más adelante vamos a dar una charla o un webinar sobre qué es Fluke Connect y cómo se utiliza, para que lo tengan en cuenta para todos los que tienen esto y no le están sacando provecho. Es una aplicación sumamente útil, se pueden guardar todos los resultados y se pueden generar informes, crear grupos de trabajo y compartir órdenes de trabajo a los compañeros. Ok, continuamos. Siguiendo con la normativa, ahora sí vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Qué es la normativa NFPA 70E? Esta es la norma de seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Entonces, ella se compone de 4 capítulos más anexos. Los anexos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque van a dar recomendaciones de cómo complementar a la normativa. No son parte de la norma, pero son recomendaciones que dan dentro de la norma. Entonces, por ejemplo, el capítulo 1 va a hablar sobre prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad. Capítulo 2, requisitos de seguridad relacionados con el mantenimiento. Capítulo 3, requisitos de seguridad para equipos especiales. Y capítulo 4, requisitos de seguridad para la instalación. Entonces, en el capítulo 1, que habla sobre prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad, podemos destacar estas 3 que para mí son indispensables cada vez que vamos a llevar a cabo una medición. Lo primero que dice, instalar los dispositivos tipo candado o etiqueta de acuerdo a la política documentada o establecida. Ok, lo primero es establecer una política dentro de nuestra empresa y utilizar estos sistemas de protección. ¿Para qué son estos sistemas tipo candado, tipo etiqueta? Para decirle a todas las personas que vayan a llegar a la instalación, estoy trabajando sobre este circuito y lo tengo desenergizado porque estoy trabajando ahí, no lo vayan a encender porque ponen en peligro mi vida. Entonces, ¿qué se hace? Se pone el candado, se le pone el nombre de la persona y el trabajo que está realizando. Y solo la persona que está llevando a cabo el mantenimiento sobre ese circuito debería tener la llave de ese candado y poder quitarlo. Ok, una vez desenergizado el circuito y con el candado colocado, utilice un detector de tensión con el valor adecuado de tensión nominal para probar cada conductor de fase. Estos son los detectores como el que se muestra en la imagen, este Fluke tipo lápiz. Lo que hace es encenderse cuando se coloca cerca de un cable que se encuentra energizado. Esta es la manera más segura de comprobar si el circuito sigue energizado. ¿Por qué? Porque realmente puede que la instalación sea muy vieja y no estemos seguros de que hemos desenergizado el circuito correcto, o que hay cables que se mezclan entre los circuitos y eso podría poner en peligro nuestras vidas. Ya vimos anteriormente que con muy poca corriente, pongamos el ejemplo típico de un tomacorriente, los tomacorrientes de las viviendas, ¿cuánto es la corriente que hay? De 15 a 20 amperios, y con un cuarto de amperio podemos llegar a morirnos. Entonces, la importancia de realmente verificar que el circuito en el cual estamos trabajando se encuentra desenergizado. Y aún que con el detector de tensión encontremos esto, puede existir la posibilidad de tensiones inducidas o energía eléctrica. Por eso, nunca está de más poner a tierra los conductores de fase o partes del circuito antes de tocarlos. La importancia entonces de tener una correcta instalación del sistema de puesta a tierra y de estarlo verificando con el tiempo para que los valores de puesta a tierra se mantengan dentro de los rangos.
permisibles. Ok. Uno de los anexos que a mí me gusta muchísimo de la normativa NFPA 70E es el anexo E. ¿Por qué? Porque el anexo E nos va a dar una idea general de cómo se conforma un programa de seguridad eléctrica. Es un ejemplo, se puede conformar de algunas otras maneras o evaluar en el programa algunos puntos que aquí no se mencionan, pero que sean importantes para sus empresas. Si no tienen un programa de seguridad, les recomiendo que vayan a esta normativa y se empiecen a guiar, por ejemplo, con este anexo. Entonces, ¿qué nos dice el anexo? Se debe tener una inspección y evaluación del equipo eléctrico. Esto tiene que estar dentro del programa de seguridad eléctrica. Un mantenimiento del equipo eléctrico, planificar cada trabajo, planificarlo antes de realizarlo y documentar una vez realizado la medición. Tener pasos para una desenergización segura. Procedimientos para anticipar eventos inesperados. ¿Qué pasa si estamos llevando a cabo una medición y pasó un accidente, ocurrió un arco eléctrico y la persona sufrió daños producto de esto? Políticas para identificar y minimizar posibles riesgos. ¿Cómo podríamos minimizar posibles riesgos? Ok, en el caso de que exista un problema en la instalación, que se produzca un incendio, ¿tenemos una ruta de evacuación segura? ¿O estamos trabajando en un tablero que se encuentra dentro de un cuarto, por ejemplo, que se utiliza en muchos casos de manera errónea como bodega que está llena de chunches, escobas y elementos que podrían eventualmente ser obstáculos para el usuario para poder cubrirse o para poder resguardar su seguridad en una posible evacuación del lugar? El programa debería de tener estrategias para la protección del empleado, incluyendo protección de shock eléctrico, quemaduras y explosiones. Un uso adecuado de las herramientas. Esto va de la mano con revisar las herramientas que anteriormente vimos algunos ejemplos en video de cómo se deberían de revisar las herramientas. Ahorita vamos a ver más antes de llevar a cabo las mediciones. Evaluaciones sobre las habilidades del personal. ¿Por qué evaluaciones? Porque, ¿qué pasa si no tenemos el programa de seguridad? Vamos a estar llevando mediciones sin todo esto que hemos visto que es sumamente importante. ¿Qué pasa si un mismo empleado se nos incapacita producto de un problema al llevar a cabo sus mediciones? Quiere decir que él no tiene entrenamiento, no sabe cómo llevar a cabo sus mediciones o simplemente fue un accidente. Ok, pero si este mismo usuario al cabo de que volvió a entrar, se reintegró a la empresa, vuelve a incurrir en un problema similar, ok, ahora sí, evaluemos para ver por qué. Porque puede que sea que el usuario no quiere tomar las previsiones correctas. Entonces, no es una persona adecuada para nuestra empresa. Y formas de garantizar todos los puntos anteriores. Ok. En la normativa NFPA 70E también nos dice en el artículo 250 que los instrumentos de medición y accesorios, pongan especial atención a esto, son parte del equipo de protección personal. ¿Ok? No quiere decir que si estamos utilizando un equipo para medición muy robusto de un fabricante muy conocido como lo de Fluke, no tengamos que usar equipo de protección personal adicional. Lo correcto es que es parte del equipo, entonces tenemos que tener nuestro equipo de protección personal adecuado y además tenemos que tener un equipo que cumpla
con los estándares de seguridad, un equipo de medición que cumpla con los estándares de seguridad. Entonces, tanto los guantes dieléctricos que se deben de revisar antes de ponérselos para verificar que su aislamiento es correcto y no tiene, por ejemplo, algún hueco por donde se pueda tener contacto con el circuito con tensión. El equipo de medición también debe de revisarse cada vez que se va a llevar a cabo una medición porque es parte de nuestro equipo de protección personal. Entonces, ¿cómo debe revisarse? Debe de estar, el equipo de medición debe de estar clasificado para los circuitos y equipos a los cuales ellos estarán conectados. Ya vamos a ver qué son estas clasificaciones. Estamos llegando a esa parte. Debe de estar diseñado para el ambiente al cual ellos estarán expuestos y la forma en que serán usados. Se deben inspeccionar visualmente antes de usarse en cualquier turno. El equipo defectuoso o dañado debe ser reparado y probado antes de usarse nuevamente. Entonces, en la mayoría de empresas de grandes industrias van a tener turnos y cuadrillas de empleados. Entonces, cada cuadrilla al finalizar y cada cuadrilla al comenzar sus funciones debe de revisar que su equipo, si fue usado por otra persona, siga con las condiciones anteriormente citadas y que no tenga ningún problema para llevar a cabo las mediciones. El aislante de protección de las herramientas, incluyendo los indicadores de prueba de voltaje, deben ser verificados por inspección y prueba. Okay. Ahora sí, entonces, ¿cómo deberíamos de inspeccionar el equipo de medición? ¿Cuáles son los consejos para llevar a cabo la inspección del equipo de medición? Perdón. Se debe de comprobar antes de llevar a cabo una medición que los fusibles del equipo sean de la corriente y la tensión adecuados. ¿Cómo se puede revisar esto? Primero, el manual debería de indicar las características de los fusibles. Además, en el manual, por lo general, en los manuales de un fabricante reconocido y serio, va a venir la forma de cómo medir los fusibles sin tener que abrirlos y sin tener que sacarlos de nuestro equipo de medición. Típicamente, la forma de medir los fusibles va a ser colocando el cable en la medición de resistencia y haciendo corto o metiendo la punta en la terminal de corriente. Ahí el valor de la resistencia, dependiendo de el multímetro, debería de estar cercano a los 12 ohms o cercano a los 0 ohms, dependiendo del tipo de fusible. En algunos casos no es posible medirlo o cuando le diga OL, Open Loop, circuito abierto, el fusible está quemado, el circuito está malo. En caso de que quieran comprobar el estado de sus fusibles y no sepan cómo hacerlo, si cuentan con un FLUC, por favor, si quieren la asesoría, con todo gusto me pueden escribir un correo. Al finalizar les voy a dar mi correo y con todo gusto les envío el procedimiento de cómo medir sus fusibles. Deben de verificar el estado de su medidor, observar el encerramiento, la carcasa, si se encuentra dañada, si la pantalla está borrosa o rota, si la tapa donde se colocan las baterías está rota. Por ejemplo, si en la tapa donde se colocan las baterías se ve corrosión producto de líquido de las baterías que se ha regado. Este es otro de los grandes problemas que sufren los equipos de medición. Les recomiendo que en la medida de lo posible traten de, cada vez que han terminado una medición, quitar las baterías si el equipo no se va a utilizar dentro de un lapso grande de tiempo.
Si lo van a utilizar de manera diaria no hay problema, pero si lo van a dejar ahí guardado por semanas o meses, lo mejor sería que quiten las baterías porque esto es uno de los problemas más típicos en los equipos y por esto se echan a perder la gran cantidad de equipos todos los años. Se los digo por experiencia propia y porque llegan muchísimos equipos con esa condición a nuestro centro de servicio autorizado por fábrica, donde llevamos a cabo las reparaciones, las calibraciones de los equipos. Una característica típica de problemas y de reparación es que se han regado las baterías. Y se los digo también porque lo he visto. En muchos casos no hay vuelta atrás y no hay manera de cómo recuperar el equipo. Entonces, si no van a usar el equipo por largos periodos de tiempo, traten de retirar las baterías. Ok, examine visualmente el estado físico de los cables de prueba que no tengan señales de desgastes o como lo vimos también en uno de los videos anteriores, que no estén rotos en ningún punto. Y verifique que los cables de prueba cumplen con la categoría de seguridad del medidor. Tanto los cables como el medidor tienen que tener la misma categoría de seguridad. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo Fluke nos da la recomendación de la inspección y comparación de los equipos de medición y que nos habla un poco de las categorías de seguridad en este video. ¿Cómo se comparan sus instrumentos de medición? La norma 70E de la NFPA indica que los dispositivos de medición se deben guardar en un lugar limpio y seco y se deben inspeccionar y probar antes de cada uso. Estas son algunas sugerencias para inspeccionar sus propios instrumentos. Busque la clasificación CAT3 o CAT4 en la parte delantera de los medidores y multímetros. Busque los símbolos de aprobación de las agencias de prueba independientes como UL, CSA, VDE o TV. Compruebe que los fusibles del medidor sean de la corriente y la tensión necesarios. La tensión del fusible debe ser igual o superior a la tensión máxima del medidor. Verifique el estado de su medidor o multímetro. Observe si la caja está rota, si en el visor se ve borroso o hay otros problemas. Consulte el manual para ver si su circuito óhmico o de continuidad está protegido al mismo nivel que los voltios. Si el nivel de protección no aparece, solicite una confirmación escrita al fabricante. Las normas pertinentes se encuentran en IS 61010 o ANSI S82.02.01. Examine si sus cables de prueba tienen características como protectores para los dedos y clasificaciones CAT, y observe si hay cables desgastados o rotos. Compruebe la longitud del metal expuesto y corrobore que las puntas tengan la longitud correspondiente. Por ejemplo, 4 milímetros para entornos de CAT3 y CAT4. Usted puede utilizar su medidor para verificar si hay cortes internos en los cables de prueba. Seleccione la función de ohmímetro y ponga los cables en cortocircuito. El medidor debe indicar un valor cercano a 0. Ok, vieron, esta es otra de las mediciones, no solo el estado visual de los cables, sino el estado interno de los cables. Los mismos cables no deberían de tener un corto a lo interno y a veces es difícil verlo. Entonces, esta es una medición típica antes de realizar las mediciones. Verificar el estado de los cables a lo interno. Con los cables en cortocircuito, mueva los cables y fíjese si hay un circuito abierto intermitente que pueda indicar la presencia de un corte interno. Pruebe los fusibles del medidor seleccionando la función de ohmímetro. Luego, introduzca el cable de prueba positivo en la toma de corriente. Si el fusible se quema, quiere decir que hay un circuito abierto. El valor de resistencia real variará dependiendo del modelo del medidor utilizado. Como mínimo, verifique que el medidor no indique OL, que significa circuito abierto. Por último, si usted alguna vez ha tenido un fusible quemado o tuvo un accidente con su instrumento de medición, asegúrese de hacerlo revisar y calibrar correctamente antes de usarlo en un entorno de alta tensión. Si su instrumento de medición supera estas pruebas, enhorabuena. Usted está contemplando correctamente algunos de los riesgos inherentes a las mediciones de los equipos eléctricos. Ok. IS, la Comisión Electrotécnica Internacional, en el estándar 61010, que es el estándar para bajo voltaje
equipo de prueba, medición y control. Provee mucha mejor protección contra transientes de impulsos, de sobrevoltaje y picos de voltaje. Entonces, este IS 61010 es la base para el ANSI, el ISA, el CAN, que es de Canadá, o el EN 61010, que es de Europa. En el IS 61010, entonces, se dan conceptos claves. Por ejemplo, protección contra transientes de sobrevoltaje. He aquí donde empieza entonces a tomar sentido lo que son las categorías de seguridad que se establecen en esta normativa. Entonces, por ejemplo, establece categorías desde la categoría 1 hasta la categoría 4. Entre mayor es el riesgo de transientes, más alto es el valor de la categoría, porque en ellas puede desencadenar una descarga de arco. Por lo tanto, las categorías de las mediciones se van a definir como el nivel y energía de los impulsos de voltaje depende de la localización. Entre más cerca de la fuente de energía, mayor va a ser la corriente de falla disponible. Y entre menor o entre más alejado de la fuente, esta corriente de falla se va a tender a dispersar. Por lo tanto, la categoría va a ir bajando. Entonces, en la 61010 se van a definir 4 localizaciones o categorías que se pueden definir así. La categoría 4, que es la más cercana a la fuente, va a ser el origen de la instalación. Categoría 3, alumbrado de distribución. En la categoría 2, circuitos de los tomacorrientes. Y en la categoría 1, circuitos electrónicos. Eso lo podemos ver ejemplificado en esta imagen. La categoría 4 se va a situar donde estén los equipos más cercanos a la fuente, donde existan altas tensiones, transformador, centro de medición, generadores, tableros principales. En la categoría 3 vamos a tener los tableros secundarios, algunos tableros principales, cargas de hasta 480 volts, circuitos de distribución, motores y algunas otras cargas grandes. Categoría 2 van a ser todos los equipos que se conecten a los tomacorrientes, 120 volts. Y en la categoría 1 tenemos las mediciones de todo lo que tenga que ver con circuitos electrónicos. Entonces, dependiendo de la categoría de nuestro medidor, vamos a poder utilizarlo en cada uno de estos lugares. Y ahí la importancia de que revisen qué categoría es la de nuestro medidor. Importante destacar que entre mayor sea la categoría, va a cubrir obviamente las categorías más bajas. Entonces, ¿cómo se definen las categorías? Entre más alta la corriente de falla de cortocircuito, más alta la categoría. Los transientes de alta energía son mucho más peligrosos porque ellos pueden desencadenar una descarga de arco. Entre más alta la impedancia de la fuente, menor la categoría. Entonces, la categoría de seguridad siempre va a ir de la mano con un voltaje de trabajo. Los designados en esta normativa son 50, 150 volts, 300, 600 o 1000 volts. Por favor, los que tengan interés, apunten estos voltajes si quieren realizar una compra en un futuro o quieren revisar sus equipos, porque hay fabricantes que yo he llegado a ver algunos casos que ponen, por ejemplo, la categoría y el voltaje separados. Esto no se puede. Deben de venir de la mano, deben de venir categoría tal, voltaje tal, de la mano. Otra cosa es que ponen un rango de tensión que no sale aquí, por ejemplo, 750 volts. Eso tampoco está estipulado en la norma y por ahí podemos ver que la información que nos están dando no es la correcta. Un voltaje más alto tiene que resistir un transiente más alto, ese es el principio. Entonces, por ejemplo, para un medidor categoría 4 que tenga asociados 600 volts, este medidor va a soportar impulsos de hasta o transientes de hasta 8000 volts, sin que al medidor le pase nada y sin que el usuario ponga en riesgo su vida.
un medidor de categoría 3 a 600 volts va a soportar hasta impulsos de 6000 volts, mientras que uno de categoría 3, 1000 volts, va a soportar también 8000 volts, impulsos. Y en categoría 2, vean por ejemplo cómo baja. Cuando tenemos categoría 2 a 600 volts, impulsos de 4000. Y en categoría 2 a 1000 volts, impulsos de 6000. Entonces ahora podemos ver aquí todas las relaciones de los voltajes con las categorías y las normas que los definen. Entonces vean por ejemplo, en categoría 4 a 600 volts, el medidor soporta impulsos de hasta 8000 volts. Categoría 3 a los mismos 600, el medidor soporta 6000 volts y así sucesivamente. Esta tabla la van a tener, vean cómo la resistencia va a ir aumentando conforme se vaya bajando la categoría o la fuente más bien se esté alejando de la fuente. Entonces, primero categoría, después voltaje. La clasificación del voltaje por sí mismo puede ser engañoso. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cuál de estas es mejor? ¿Categoría 3, 1000 volts o categoría 4, 600 volts? Ambas soportan transientes de 8000 volts. Pero ¿cuál creen ustedes que es una mejor categoría para nuestro medidor? Que don Juan nos dice que la categoría 4. Depende de donde se vaya a medir. Ok, independientemente de donde se vaya a medir, hay una de estas que nos resulta mejor, nos resulta más conveniente. Ok, ¿cuál creen ustedes que vaya a ser? ¿Por qué? Porque lo podemos usar en... Ok, la respuesta de varios es la categoría 4 y tienen razón. ¿Por qué? Porque la 4 es más seguro que la categoría 3. Si ustedes tienen un medidor categoría 4, lo pueden utilizar en todos los entornos de la instalación, mientras que el categoría 3 no, en teoría no se podría utilizar, aunque soporte los 8000 volts en un entorno categoría 4. Sin embargo, como ambos soportan 8000 volts, ustedes van a ver que en la mayoría de multímetros y amperímetros van a venir ligados. Tanto la categoría 4, va a decir categoría 4 600, categoría 3000. En la mayoría van a venir ligados y eso quiere decir que aguantan transientes de 8000 volts. Entonces, siempre primero conozca la categoría, después escoja el nivel del voltaje apropiado. Esto es otro consejo, si usted mide en circuitos de potencia, circuitos con alta energía, usted debe de usar un multímetro mínimo que tenga categoría 3 a 600 volts o la categoría 4 600, categoría 3000, que es, como les dije anteriormente, vienen de la mano. Y muy importante que las puntas de prueba tengan especificado las mismas categorías. En los videos, si han puesto atención, se ven marcadas las categorías de seguridad de cada una de las puntas de prueba. Y tienen que venir marcadas. Busque las marcas de las categorías en sus multímetros o en sus equipos de medición, registradores de calidad de energía, sistemas de puesta a tierra, corrientes de fuga, equipos que tengan relación con medición de variables eléctricas. Por lo general van a venir marcados aquí. Al igual que en las puntas van a venir marcados. Vamos a ver. Ok. Ahora vamos a hablar sobre listado versus diseñado para. ¿Alguien sabe cuál es la gran diferencia entre un equipo que esté listado contra un equipo que esté diseñado para? Ok. La diferencia es que la IEC define los estándares de seguridad, pero no prueba o inspecciona su cumplimiento. Entonces, los fabricantes
pueden especificar en su ficha técnica que un equipo siguió todo el procedimiento que IS definió para cumplir con seguridad. Entonces está diseñado para cumplir con todas las pruebas. Se fue diseñado y debería de cumplir con todas las pruebas, pero no necesariamente. ¿Y cómo nos damos cuenta si cumple con todas las pruebas de seguridad que definió IEC? Bueno, la forma de darse cuenta es si el equipo está listado, o sea, si el equipo ya cuenta con un sello de un laboratorio independiente. ¿Por qué? Porque la única forma de conseguir la neutralidad de que las mediciones se han realizado de manera correcta por un laboratorio o por alguien independiente es llevar el equipo, pagar para que se le hagan las pruebas y realmente conseguir el sello que acredita que el equipo fue probado por un laboratorio independiente. Este sello, este emblema, es el que le va a decir a usted, el equipo está listado y usted puede estar completamente seguro porque no solamente el fabricante nos lo está diciendo, sino nosotros como laboratorio independiente lo hemos probado y podemos decirle, cumple con las pruebas de seguridad. Algunos muy comunes son, por ejemplo, laboratorio UL, CSA, que es de Canadá, o el TUV. Entonces, estos símbolos solo pueden ser utilizados si el producto completó satisfactoriamente su comprobación según las diferentes normas nacionales e internacionales. No sé si, por ejemplo, han visto la marca CE, que es una marca de la Comunidad Europea. La mayoría de equipos, casi que todos, yo he visto esa marca que la mayoría la tienen. Sin embargo, CE, a diferencia de estos laboratorios, también es un conjunto de normas de seguridad que deben de cumplirse para que el producto entre al mercado europeo. Sin embargo, se le permite al fabricante realizar por sí mismo pruebas para cumplir con los estándares. Y el mismo fabricante puede realizar las pruebas y decir cumplo con CE y le puedo colocar el sello. No lo tengo que enviar a un laboratorio independiente. Por eso, bueno, ya no hay neutralidad en las mediciones y tendríamos que tener una plena confianza en que el fabricante que le puso el sello a su equipo debería de haber hecho las mediciones correctas. Pongamos la atención entonces a las pruebas que se le hacen a los multímetros para que cumplan con estas categorías de seguridad. Este es de los mejores videos de la presentación. Se utiliza una máquina de prueba especial para generar el transitorio de sobretensión y la corriente de falla conforme a la definición de las normas nacionales e internacionales. Este medidor indica 1000 voltios y CAT3 en la parte delantera de la caja. Lo más importante es que cuenta con la certificación de un laboratorio de prueba independiente. Un multímetro de 1000 voltios y CAT3 debe soportar como mínimo 10 transitorios de 8000 voltios positivos y negativos sin dañarse ni generar riesgos. Fluke se adelanta un paso más en el diseño y la estructura de sus herramientas de prueba para su seguridad. Con una protección resistente en las entradas y fusibles de alta tensión, nuestros medidores se fabrican para perdurar. A modo de prueba, programamos nuestra máquina de prueba para aumentar la tensión transitoria gradualmente hasta que el medidor falle. 6000 voltios, 9000 voltios, 12000 voltios, 15000 voltios, 17000 voltios. Este medidor termina fallando en aproximadamente 17000 kilovoltios, más del doble del mínimo de 8 kilovoltios. Algunos fabricantes afirman que sus productos están diseñados para cumplir con las normas, pero no todos los medidores o multímetros que aseguran esto pasarán la prueba. Esto es lo que sucedió al probar un medidor que indicaba 1000 voltios y CAT3. Se supone que debe soportar 20 transitorios de 8 kilovoltios cada uno como mínimo. Sin embargo, el medidor falló 2 veces antes de alcanzar el nivel mínimo de 8 kilovoltios. Si esto hubiera sucedido en un circuito de alimentación, los resultados podrían haber sido desastrosos. ¿Cómo es que este medidor no pasó la prueba?
Los organismos normativos crean las normas, pero no las hacen cumplir. Es posible que un medidor que indica que está diseñado conforme a una norma nunca se haya sometido a las pruebas de verificación. Por eso, es fundamental que el multímetro que utiliza tenga una etiqueta que señale que cuenta con la certificación de al menos un laboratorio de prueba independiente, como por ejemplo UI en Estados Unidos, CSA en Canadá, VDE en Alemania o TÜV en Europa. Esta es la única manera de asegurarse de que los multímetros hayan superado las pruebas más rigurosas y cumplan con todas las normas correspondientes. Esto es lo que puede suceder al usar un medidor de CAT2 en un entorno de CAT3. En un entorno real de CAT3 o CAT4, el arco hubiera estado alimentado por miles de amperios. El arco eléctrico resultante podría causar daños graves al personal y los equipos, además de contar con el equipo correcto de protección contra transitorios. Un medidor debe poder soportar las sobrecargas accidentales que pueden provocar sus distintas funciones. Este medidor indica 600 voltios y CAT2. Observe lo que sucedió en esta prueba cuando fue conectado a un circuito con tensión en la función de ohmímetro. El fusible no protege al medidor ni al usuario. Ok. Creo que queda bastante claro. Entonces, ahora sí vamos a ir a algunos consejos. Como lo mencionamos anteriormente, si va a trabajar en circuitos de potencia, que no estamos hablando de circuitos obviamente electrónicos, sino donde existan tensiones altas, usted tiene que utilizar un multímetro que sea categoría 3, 600 volts o categoría 4, 600, categoría 3000 volts. Busque las categorías y el voltaje marcados cerca de las entradas de las puntas. La categoría y el voltaje separados o individuales no es correcto. Tienen que venir de la mano, tienen que venir cerca. Busque la certificación independiente. ¿Qué es lo más importante? La seguridad debe estar construida internamente. Entonces, un multímetro industrial dedica entre el 10 y el 15% de sus componentes exclusivamente a la protección. Como lo mencioné anteriormente, Fluke dedica más del 20% solo a sus componentes de seguridad eléctrica. La protección interna contra los peligros de seguridad más comunes, transientes de alto voltaje y peligros de arco. Protección de sobrevoltajes en todas las funciones. Contacto de un voltaje estando en modo de continuidad o resistencia. Les aseguro de que si esto pasa y usted está utilizando un multímetro Fluke, no le va a pasar nada al usuario, porque está hecho para esto. Es un multímetro fuerte y robusto para utilizar en la industria y sabemos que los usuarios, todas las personas estamos propensas a cometer un error. Ya vimos que técnicos con experiencia de muchos años cometen errores siendo técnicos sumamente cuidadosos. En cualquier momento estamos propensos a un error y puede ser producto de muchos factores, desde que nos quedamos dormidos porque hemos tenido muchísimo trabajo, desde que estamos llevando estrés. Entonces, el equipo debería de estar hecho para proteger siempre al usuario, aunque el usuario haya incurrido en un error de manera accidental. Medición de voltaje con las puntas en la prueba de entradas de corriente, fusibles de alta energía. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos pasos para una buena planificación de los trabajos? Recordemos, entonces, ¿dispone usted de suficiente espacio para trabajar? ¿Cuenta con el espacio apropiado? ¿Ha identificado una vía de evacuación en caso de una emergencia? ¿Ha visto si hay elementos peligrosos en el entorno? Como lo dije anteriormente, muchos de los paneles se encuentran en bodegas donde hay muchísimos equipos o elementos peligrosos para el caso de una evacuación. ¿Tiene suficiente luz y ventilación? ¿Por qué no tiene ventilación? Pues va a provocar que su cuerpo se haga más conductivo al estar en un lugar donde hay mucho calor y el cuerpo va a tender a sudar, y como lo vimos anteriormente, es uno de los factores que afectan a la electrocución. Eso está afectando y haciendo que usted se vuelva un elemento más conductivo. Le acompaña personal calificado. Entonces,
Como recomendación, nunca trabajen solos. En electricidad siempre hay que procurar, en la medida de lo posible, trabajar con otra persona que esté capacitada con respecto a medidas de seguridad, para que esta persona sepa qué hacer en caso de que ocurra un accidente. Sabe alguien dónde se encuentra, tiene equipo de protección adecuado, el equipo que está utilizando se encuentra en buen estado, o al equipo que le está llevando le está haciendo la medición está en buen estado, y es la categoría de seguridad del equipo la adecuada. Todos estos son pasos que deberíamos de implementar en nuestros programas de seguridad. Como lo venimos mencionando, la seguridad es lo primero. Entonces, prácticas de seguridad incluyen, siempre que sea posible, trabaje en circuitos sin energía. Siga los procedimientos como lo vimos en la normativa: interruptor quitado, candado colocado. Antes de hacer cualquier medición, primero utilice un detector de tensión sin contacto. Use herramientas en buen estado o vista o lleve equipo de seguridad. Más bien, y vista. No es que una u otra, sino que use herramientas en buen estado y vista o lleve equipos de seguridad. Herramientas aisladas, anteojos, máscara facial, guantes aislados, tapetes aislantes, indumentaria retardante al fuego. Como les digo, yo les voy a enviar un video donde viene más información. Traten, por favor, de leer sobre el equipo de protección personal y asegurarse de que todos los empleados en sus industrias están cumpliendo con esto, porque con esto vamos a evitar posibles fatalidades o accidentes en el trabajo. No trabaje solo, practique técnicas de medición segura. Entonces aquí está, por ejemplo, siempre cuando vamos a llevar a cabo una medición, coloque primero la punta de tierra y el vivo después. A la hora de quitarlos, siempre quite primero el vivo y la tierra de último. Esa es una práctica muy segura. Y otra práctica muy segura es el método de los 3 puntos. Por ejemplo, para comprobar si hay tensión. El método de los 3 puntos consiste básicamente en medir primero un circuito que sabemos que tiene tensión, luego con el mismo equipo de medición medir el circuito que se supone que está desenergizado, y por último, en el tercer paso, medir de nuevo el circuito con tensión. Esto nos asegura de que al equipo de medición que estamos utilizando no sufrió algún desperfecto en el momento de realizar la medición y que la medición que hicimos es la correcta. En nombre de todos los integrantes de Fluke Corporation, gracias por mirar el video. Esperamos que comparta nuestro compromiso con la seguridad de las mediciones eléctricas. Si bien no es posible eliminar los peligros del trabajo con electricidad, con la actitud correcta y las acciones adecuadas, usted puede disminuirlos considerablemente. Recuerde y utilice los 3 componentes clave de la combinación fundamental para la seguridad: una planificación detallada, prácticas laborales seguras y las herramientas apropiadas. Lo que vio hoy es simplemente una introducción al tema de la seguridad en el entorno de trabajo. Le recomendamos que continúe aprendiendo y ponga sus conocimientos de seguridad en práctica. Después de todo, quien más se beneficia con la seguridad es usted. Gracias. Y en nombre de todos los que integramos Fluke, trabaje con inteligencia, trabaje con seguridad. Okay. Aquí les dejo mi contacto, aquí está mi correo, mi número de teléfono en Costa Rica. En caso de que hayan personas de Panamá o Nicaragua, de igual forma se pueden poner en contacto conmigo si les puedo ayudar con el distribuidor de sus países, que va a ser el Batrón. Nosotros tenemos representantes en cada uno de estos países que también pueden visitarlos, que pueden asesorarles. Con todo gusto yo les voy a ayudar por medio de llamadas o por correo. Vamos ahora a la parte de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me escribe por el chat. Ok, nos dice Gislen Heisch. Muchas gracias. En nombre del equipo de AG Proyectos y Servicios, estuvimos presentes en el webinar. Gislen Heisch, Félix Linares, José Martínez, Franklin Castillo, Noé Marcos y Diego Varela.
Muchas gracias. A todos les vamos a hacer llegar la información en los próximos días. Nos recomiendan también que el traje debe ser para protección del relámpago de arco, que es diferente al retardante al fuego, ¿sí? Sí, le vamos a compartir la presentación, le vamos a compartir el video y material. Creo que también va el catálogo de equipo Fluke, y en caso de que quieran notas de aplicación o blogs, con todo gusto también les podemos hacer llegar. Muchas gracias, estimado. Grandiosas instrucciones, Rodrigo Santiago. Cuando hacen una nueva sesión, probablemente dentro de... Tendría que revisar las fechas. Les recomiendo que se metan a la página del batron.com y en la pestaña eventos van a ver una serie de webinars que nosotros vamos a estar impartiendo como este de manera gratuita. También tenemos tardes de café, seminarios. Elbatron.com, eventos, para que tengan el calendario actualizado. Por lo general vamos a estar realizando de 1 a 2 webinars por mes, no necesariamente de Fluke, también tenemos de motores y de algunas otras marcas. Si desean tener el calendario más completo, que por lo general se actualiza cada 4 meses, se pueden poner en contacto conmigo y yo se los puedo enviar. Excelente seminario, Alexis Otero. Excelente, estaré esperando la información valiosa, presentación y video. Rodrigo Santiago, claro, con mucho gusto. Gracias, muy bueno el material. Armando Casis, con mucho gusto. Por el momento acá en Electriza Panamá no aparece solo mi nombre, pero éramos 4 personas de Electriza en total. De parte del equipo, muchas gracias, muy bueno. Con mucho gusto, don Wilfredo Robinson. Muchas gracias por todo. Saludos desde Panamá. Con mucho gusto, don Gabriel. En Panamá tienen centros donde reparan sus equipos, correcto. Tenemos centro de servicio en Costa Rica, en Panamá y en Nicaragua. Centro de servicio autorizado por Fluke, donde podemos hacer reparaciones de equipos, revisar equipos, calibraciones e inclusive si alguno de los equipos se sale de nuestras capacidades, tenemos el contacto directo para nosotros enviarlo a fábrica y hacer todo el trámite con logística. Muchas gracias de parte de Rivas en Nicaragua. Muy buena información, con mucho gusto, don David Gutiérrez. Agradecemos nos indiquen la sesión para Fluke Connect. Con todo gusto le vamos a todos ustedes, vamos a estar enviando la invitación para los nuevos webinars que vengan en camino. Les recuerdo, en caso de que quieran ponerse en contacto conmigo para una visita, para asesoría de productos, si quieren ver un equipo funcionando en campo, les podemos hacer una demostración, llevar los equipos para que los vean. Inclusive les podemos ayudar a justificar la compra de los equipos. Al final de cuentas, de eso se trata. Es una ayuda en conjunto y se trata de que ustedes tengan las mejores herramientas y que sepan cómo utilizarlas. Les recuerdo que con todo gusto nos podríamos poner en contacto y les vamos a ayudar con la asesoría. Muchas gracias, ingeniero. Me puede enviar los calendarios y videos, don Anelio Sánchez. Con todo gusto se los vamos a enviar. Saludos de Honduras. Somos de un ingenio azucarero. David Casco, gracias por la información. ¿Cómo se determina la vida útil de los equipos de medición y cómo determinamos calibrarlos? Ok, vida útil sería el uso que le estén dando a los equipos. Por lo general, la mayoría de ustedes saben que un equipo Fluke es un equipo robusto, un equipo seguro, confiable y preciso, que va a durar años. Entonces, esto depende obviamente del uso que nosotros le demos, que estemos revisando los accesorios, que estemos calibrándolo. ¿Cada cuánto se calibra? En el manual, por lo general va a decir si es una calibración anual, si es una calibración cada 2 años. ¿Qué quiere decir esta calibración? No quiere decir que Fluke le esté exigiendo al usuario que lo calibre, quiere decir que si dice que es para un periodo de 1 año y este usuario usó el equipo muy seguido, con una frecuencia muy alta durante este año, Fluke le garantiza que todos los parámetros que le especificó en la ficha técnica, si usted tomó las mediciones dentro de los rangos de temperatura contemplados para las mediciones del equipo, todos los rangos se van a cumplir durante este año. Pero
después de que pasó el año, le recomienda al usuario que lo mande a revisar para ver si sigue dentro de los rangos o que se vuelva a hacer un ajuste. Esto es básicamente, es una recomendación. Ya si el usuario ha tenido una frecuencia de uso mucho más pequeña, entonces, pues hasta podría extenderse el periodo para el cual se calibra. También depende mucho de a quién se le lleven a cabo las mediciones, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos en un laboratorio de calibración, tenemos que tener mediciones muy precisas. Mientras que si estamos haciendo mediciones en la calle o en instalaciones civiles, pues por lo general la frecuencia del uso va a ser más, pues con una resolución más pequeña. Muy buena charla, Ornelio Sánchez, un certificado de participación genial. Ok, eso lo vamos a tomar como una recomendación para ver si en posibles futuros webinars les podríamos enviar con todo gusto un certificado. Saludos desde Nicaragua, Roberto Sánchez, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Hay herramientas muy útiles. Quedamos a la espera de la info en Nicaragua. Don Ricardo Díaz, con todo gusto. Roberto Gutiérrez, gracias por el seminario. Desde Panamá, Isael, muchas gracias por la presentación. Saludos desde Managua, Nicaragua. Fecha para instrucción de motores. La de motores, por lo general la da otro compañero, entonces no tengo las fechas acá. Te recomiendo entrar de nuevo a elbatron.com, que también sale ahí, elbatron.com, y en la parte de eventos, ahí te va a salir la información de todas estas de webinars adicionales. Cada vez que se envía a calibrar, usted brinda un certificado de que está calibrado, realmente se ajusta. Existen 3 tipos de calibraciones. Está la calibración no acreditada, la calibración acreditada y la calibración acreditada internacional. Entonces, dependiendo del tipo de calibración que se requiera, también va a ser el costo, ¿verdad? Y cada una de ellas va a emitir un certificado, ya sea el certificado básico de que se verificó que esté dentro de los rangos, entonces te va a decir equipo verificado está dentro de los rangos, el certificado que te va a decir los rangos, realmente cuánto fue el valor medido y te va a dar todos los valores medidos, y el certificado con la acreditación internacional. Y si se les da el certificado, se les envía con el equipo. Y se les da una recomendación de tiempo para ver cada cuánto se debería volver a calibrar. Muchas gracias de parte de Inés, Panamá, Proyecto Dell, muy bueno el material, me gustaría seguir participando en futuros webinars. Dante Trejos, gracias a ustedes por haber estado acá. Por favor, como les digo, pónganse en contacto conmigo. Yo suelo contestar los correos de manera rápida y con todo gusto les voy a ayudar. Saludos desde Panamá, Juan Cerdas, muchas gracias por la información y gracias Alexis Otero y Ramgel Agurcia. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos los que asistieron. Espero verlos pronto para seguir con la formación educativa que nosotros como Elbatron le damos a nuestros usuarios. Y con la ayuda de Fluke, con todo gusto les vamos a seguir asesorando. Última pregunta, dice don Alfredo Vargas, un equipo Fluke, ¿cada cuánto tiempo tengo que certificarlo? Más bien la certificación sería una calibración y depende del equipo. Va a ser anual o cada 2 años, eso lo va a decir el manual. El manual se encuentra en la página web, fluke.com, y en la parte de productos ahí puedes encontrar el manual. Por lo general ahí te va a decir cada cuánto. Y si no lo dice, pues me podrías enviar la pregunta y yo con todo gusto te voy a contestar. Averiguar cuál es, si tengo que hacer la pregunta, porque yo soy el contacto directo con fábrica y te respondo lo más pronto posible. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.